una historia que parece sacada de una pesadilla, pero empieza como un sueño. Un grupo de bailarinas viaja para cumplir su gran oportunidad en un escenario internacional, pero en el camino quedan atrapadas en un lugar donde nadie sale con vida. Lo que parecía un simple retraso se convierte en una lucha brutal por sobrevivir, donde la elegancia del ballet se transforma en armas letales y cada paso puede ser el último. La historia comienza con una joven llamada Bones, quien formaba parte de un grupo de ballet. Desde el inicio, la relación entre Bones y Princess era muy tensa, ya que constantemente chocaban durante los ensayos. En una ocasión, Princess se interpuso a propósito frente a ella, y al terminar la práctica, la confrontó cuestionando si ni siquiera sabía contar. La situación escaló rápidamente cuando Bones respondió con un golpe directo en el rostro. Su maestra, la señorita Thorna, la reprendió, recordándole que no debió haber reaccionado de esa manera, especialmente porque la madre de Princess era quien financiaba el grupo. Thorna también le explicó que la presentación en Budapest podía cambiarle la vida, pero Bones sentía que el ballet era un mundo reservado para chicas adineradas, y que ella no encajaba allí. A pesar de todo, el grupo emprendió el viaje hacia Budapest. Sin embargo, en medio de un bosque, el autobús en el que viajaban se averió, lo que las dejó retrasadas. Sin otra opción, decidieron continuar a pie para no perder la oportunidad de llegar al evento. Poco después comenzó a llover intensamente, y en el camino encontraron un letrero que indicaba la cercanía del Thermach Inn. Al no haber señal en la zona, aquel lugar parecía su única alternativa. Afuera de la posada, un hombre llamado Osip las recibió con un comentario inquietante sobre lo inapropiado que era que chicas tan hermosas estuvieran bajo el frío. Dentro, el ambiente resultaba extraño, con personas apostando y comportándose de manera sospechosa. Entre las bailarinas se encontraba Chloe, quien era sorda. Su atención se centró en un joven atractivo que cantaba sobre el escenario. En una de las paredes colgaba la fotografía de una bailarina que, según se decía, había sido la dueña del lugar, pero que tras un accidente nunca volvió a bailar. La señorita Thorna preguntó cómo podían llegar a Budapest desde ahí, pero Osip sugirió primero que se secaran usando la secadora, ya que sus únicos cambios eran sus vestidos de ballet. Poco después apareció Débora, la dueña del lugar, quien se presentó cordialmente. Las chicas le explicaron que necesitaban llegar cuanto antes a la Gala Internacional de Ballet y le pidieron ayuda para conseguir transporte. Débora accedió amablemente, pero en ese momento entró un joven llamado Pasha. El cantinero le entregó dinero para que se lo hiciera llegar a su padre. Mientras tanto, el aparato auditivo de Chloe dejó de funcionar debido a la lluvia. Al necesitar ir al baño, Thorna la acompañó, mientras Pasha observaba con atención sus movimientos. En otra parte del salón, Zoe, hermana de Chloe, propuso practicar su coreografía en ese lugar. Ella y Grace comenzaron a bailar, a las que pronto se unió Princess, y finalmente también Bones subió al escenario. Fue entonces cuando Thorna escuchó gemidos de dolor provenientes de otra área. Al acercarse, descubrió a Débora y a sus hombres torturando a un individuo. Alarmada, intentó regresar rápidamente al baño, pero no encontró a Chloe, quien se había apartado por su cuenta. Cuando Thorna trataba de regresar con el grupo, Pasha le bloqueó el paso e intentó obligarla a quedarse con ellos. Ella reaccionó defendiéndose, pero la situación se tornó violenta cuando Pasha le disparó. Bones presenció todo paralizada por el horror. Débora intervino de inmediato, exigiendo explicaciones, mientras Princess insistía en que se llamara a la policía y le gritaba a Bones que reaccionara. Débora ordenó a Osip llevar a las chicas a una supuesta habitación segura, asegurándoles que todo estaría bien. Bones intentó huir, pero no logró avanzar demasiado. Mientras tanto, el resto de las bailarinas fue conducido al sótano. En ese lugar, Chloe se encontró nuevamente con el joven cantante. Ella le explicó su condición y él le respondió mediante lenguaje de señas, haciéndole saber que la encontraba hermosa. Ambos se alejaron juntos del grupo. Por otro lado, Grace comenzaba a tener dificultades para respirar, y Osip le ofreció un caramelo con la intención de calmarla. En el piso superior, Pasha presionaba a Débora para que eliminara a las chicas de forma violenta, sugiriendo métodos brutales. Sin embargo, Débora le recordó que la desaparición de varias estadounidenses no pasaría desapercibida, por lo que debían actuar con cautela y estrategia. Además, dejó claro que todo tendría un costo,
Pasha, molesto, le advirtió que tuviera cuidado y que no lo obligara a involucrar a su padre. Lejos de intimidarse, Débora expresó su interés en conocerlo, revelando que poseía grabaciones de seguridad donde se evidenciaba un asesinato cometido por él. Ella le advirtió que la deuda que había estado pagando a su padre, en nombre de su propio padre, terminaba ese mismo día, y si su padre necesitaba dinero, tendría que acudir personalmente a verla. Mientras tanto, una mujer llamada Sona interrogaba a Grace, intentando averiguar quién sabía que estaban en ese lugar. Bones le indicó a Grace que guardara silencio, pero Grace estaba bajo los efectos de alguna sustancia. Bones aseguró que todos sabían que estaban en la posada, pero Grace, sin control, reveló que eso era mentira y que nadie tenía idea de su ubicación. Débora mandó a llamar a un médico y ordenó que acudiera de inmediato. Sona confirmó que nadie sabía que las chicas estaban allí. En ese momento, Débora notó a su hijo junto a Chloe, quien no comprendía lo que estaba ocurriendo. Sin dudarlo, Débora ordenó que quemaran todos sus pasaportes y pertenencias. En el sótano, Bones logró liberar sus manos de la cuerda con la que estaba atada. Le dijo a Grace que estaba drogada y que debía expulsar de su cuerpo lo que le habían dado. Grace vomitó directamente sobre las manos de Bones, justo cuando Osip comenzaba a acercarse. Bones le indicó que fingiera estar dormida. Osip entró, cerró la puerta y se acercó a Grace con intenciones perturbadoras, describiéndola como un pequeño cisne y confesando su obsesión por las pequeñas aves. Bones, preparada, sacó una horquilla de su cabello. En medio de sus alucinaciones, Grace creyó ver al mismísimo demonio frente a ella, en lugar de Osip. Aprovechando el momento, Bones le clavó la horquilla en el ojo, desatando una violenta pelea. Ambos atravesaron una pared y cayeron dentro de la habitación de Princess y Zoe. Bones volvió a atacar, pero Osip respondió arrojándola con fuerza al suelo. Sujetó su pierna y aseguró que su carrera como bailarina había terminado. En ese instante, Grace, aún alterada, lanzó un objeto puntiagudo contra él. Bones aprovechó la oportunidad para patearlo, haciendo que cayera hacia atrás y se ensartara en una estructura afilada junto a la cama, muriendo en el acto. Arriba, Débora calificó la situación como una tragedia. Entre las 5 bailarinas sumaban casi un siglo de entrenamiento, y todo estaba a punto de desaparecer por la imprudencia de un solo hombre. Aún así, ordenó continuar sirviendo bebidas, queriendo mantener a Pasha y a sus hombres completamente embriagados. En el sótano, Princess enfrentó a Bones, cuestionando por qué no habían esperado a que llegaran las autoridades. Bones le respondió que la señorita Torna estaba muerta y que si alguien fuera a rescatarlas, ya habría llegado. Estaban solas, extranjeras en un lugar desconocido, y la forma más sencilla de deshacerse de ellas sería eliminarlas. Por lo tanto, debían escapar por su cuenta. En ese momento, el médico llegó a la posada. Pasha lo recibió con desprecio. Débora lo había llamado para realizar un trabajo macabro: extraer dientes, ojos y huellas dactilares para impedir cualquier identificación de los cuerpos. Pasha, molesto, comenzó a quejarse, temiendo que Débora se llevara el crédito ante su padre. Sin esperar más, ordenó a sus hombres que mataran a las bailarinas. Las chicas salieron de la habitación y comenzaron a subir las escaleras, pero 2 de los hombres de Pasha descendían desde arriba. Uno de ellos, conocido como Fadi, estaba completamente ebrio. Bones los observó con calma, mientras las demás temblaban de miedo. Zoe dudaba de su capacidad para enfrentarlos, pero Bones confiaba en que podían hacerlo. Fue entonces cuando encontraron sus bolsas de ballet, las cuales Osip había dejado apartadas. Sin embargo, Vlad, uno de los hombres, escuchó el ruido al abrirlas. Princess encontró un objeto cortante dentro de la suya. Desde afuera, los hombres comenzaron a gritar, asegurando que sabían que estaban dentro y exigiendo que salieran. Intentaron forzar la entrada. Bones atacó primero, clavando unas pequeñas tijeras en Fadi. En cuanto Vlad irrumpió en la habitación, las bailarinas se lanzaron contra él y lograron inmovilizarlo contra la pared. Princess golpeó a Fadi con sus zapatillas de ballet, mientras Bones luchaba contra Vlad. Zoe logró tomar un arma, y aunque Princess le pidió que disparara, Zoe lo hizo de forma descontrolada hasta quedarse sin munición. Bones tomó un cortador de la bolsa de Zoe y comenzó a atacar con movimientos que combinaban danza y combate. Las demás se unieron a la pelea. En medio del caos,
Princess intentó escapar, pero la puerta estaba cerrada. Vlad la atacó, pero ella logró derribarlo por las escaleras. Bones lo interceptó abajo. Vlad volvió a levantarse y atacó a Bones con el arma cortante, pero la hoja quedó atrapada en su zapato. Mientras tanto, Grace, consumida por la furia, golpeó brutalmente a Fadi hasta matarlo. Bones ejecutó un movimiento preciso y le cortó la garganta a Vlad. Tras ver esto, Princess insistió en que todas necesitaban ese tipo de arma en sus zapatos. Las chicas adaptaron cuchillas a sus zapatillas de ballet, convirtiéndolas en herramientas letales. Princess propuso encontrar una salida trasera, pero Zoe recordó que Chloe seguía arriba. Habían olvidado su situación. Princess sugirió regresar después con ayuda, pero Zoe insistió en que Chloe estaba sola. Aún así, Princess decidió marcharse con Grace, quien finalmente se negó a seguirla. Princess terminó yéndose por su cuenta, mientras las demás subían para rescatar a Chloe. En el camino encontraron a Sona dentro del baño. Bones colocó la cuchilla de su zapato contra su garganta, obligándola a hablar. Sona reveló que la chica sorda estaba al final del pasillo. Mientras tanto, Deborah bajó y se encontró con los cuerpos sin vida de los hombres de Pasha, comprendiendo que la situación había cambiado por completo. Mientras tanto, Princess llegó a la habitación donde el médico desmembraba el cuerpo de la señorita Thorna. Logró salir con sigilo, pero en el pasillo se encontró cara a cara con Saber, el hijo de Deborah. Para evitar sospechas, comenzó a hablar de forma casual, fingiendo que solo buscaba a alguien para preguntar sobre el Wi-Fi. Con esa distracción consiguió alejarse sin que él la detuviera. Sin embargo, lo que había visto la dejó profundamente afectada y terminó derrumbándose en llanto. Por otro lado, Chloe estaba tranquilamente viendo televisión y comiendo palomitas cuando las demás bailarinas llegaron. Aquel lugar resultó ser la habitación de Deborah, cuyas paredes estaban cubiertas con decenas de zapatillas de ballet. Chloe notó manchas de sangre en la ropa de Zoe, quien a su vez señaló una marca en el cuello de Chloe, dándole a entender lo ocurrido. Bones encontró un arma dentro de la habitación. Zoe insistió en que debían irse de inmediato, pero Chloe quería esperar al joven que había conocido. Ante la urgencia, Zoe la cargó y la sacó del lugar. En ese momento, Deborah entró por detrás, obligando a las chicas a esconderse en la cocina. Allí también se encontraba Princess, aún afectada y escondida. Confesó que había regresado porque no podía ignorar lo que estaban haciendo con el cuerpo de su maestra. Fue entonces cuando Chloe se enteró de que la señorita Thorna había muerto. Arriba, Deborah ordenó a todos los presentes en la posada que salieran a cazar a las chicas. Pasha aseguró que sus hombres ya se habían encargado, pero Deborah le reveló que todos estaban muertos y que ahora estaba solo. En la planta baja, las bailarinas encontraron un teléfono y Princess intentó llamar a la policía. Mientras tanto, Pasha contactó a su padre, informando de que Vlad y Fadi habían muerto. Reafirmó su identidad y aseguró que su padre vendría por él. Con arrogancia, le advirtió a Deborah que no debió enfrentarse a él, pero ella simplemente le indicó que se preparara. Debajo de vestidos de ballet ocultaba un baúl lleno de explosivos, los cuales activó uno por uno. En otro punto, el hijo menor de Deborah encontró a Sona atada en el baño. Cerca de la cocina apareció Saber, obligando a las bailarinas a esconderse nuevamente. Mientras él buscaba comida, Princess intentaba completar la llamada, pero el sonido de espera del teléfono lo alertó. Saber arrancó el cable y la atrapó. Princess reaccionó atacándolo con la cuchilla de su zapato y disparándole en la mano. Las chicas aprovecharon para huir, pero hombres comenzaron a rodearlas desde todos los ángulos. Sin salida, se vieron obligadas a luchar. La escena se transformó en un combate brutal que parecía una coreografía sangrienta. Las bailarinas atacaban con precisión, utilizando cuchillas en sus zapatillas y objetos improvisados, moviéndose con la fluidez de una danza, mientras derrotaban a sus enemigos. Princess y Bones luchaban juntas, sincronizadas, como si se tratara de un espectáculo, pero cargado de violencia. En medio del enfrentamiento, el joven que Chloe había conocido sujetó a Zoe, pero Chloe lo enfrentó con una botella rota y logró salvar a su hermana, perdiendo cualquier afecto que había sentido por él. Poco después, un hombre armado apareció, y al no poder oír el peligro, Chloe tuvo que ser protegida por Zoe. Ambas se escondieron detrás de la barra, improvisaron un cóctel incendiario
y lo lanzaron para abrirse paso. Mientras tanto, Deborah recorría el lugar colocando explosivos. Las bailarinas encontraron una ventana e intentaron escapar, pero Seiber atrapó a Princess. En ese momento, Sona apareció con un arma y disparó contra él. Bones tomó el arma de Sona y le indicó a Princess que saliera primero. Justo cuando ella escapó, Deborah apareció frente a Bones, revelando que su arma estaba descargada. Detuvo su ataque con su pierna ortopédica. En ese instante, Pasha surgió de entre las sombras y sujetó a Bones, pero Deborah le disparó en la pierna, recordando que aquella prótesis era consecuencia de las acciones de su padre. Afuera, las demás bailarinas habían logrado salir. Princess decidió regresar para rescatar a Bones. Mientras tanto, Deborah la había atado, y preparándose para el final, comenzó a relatar su pasado. Había sido bailarina, pero nunca pudo debutar debido a una deuda que su padre contrajo con un hombre peligroso. En lugar de quitarle la vida a su padre, ese hombre decidió arrebatarle a ella su futuro, dejándola marcada para siempre. Por eso había mantenido cerca a Pasha durante tanto tiempo, esperando el momento adecuado para vengarse. Ese día, finalmente, había llegado. Deborah se puso su vestido de ballet mientras los explosivos comenzaban a emitir señales. El médico se acercó a Bones y se burló de su resistencia, intentando mutilarla. Bones, lejos de rendirse, respondió con determinación, explicando que el dolor formaba parte de su vida como bailarina. El médico la golpeó, pero ella mantuvo su actitud desafiante. En ese momento, Princess avanzaba por el lugar, encontrando incluso un arma blanca en su camino. Afuera, Lothar, el padre de Pasha, llegaba con sus hombres. Deborah contestó la llamada de Lothar, mientras Pasha lograba liberarse. El médico estaba a punto de cortar la pierna de Bones cuando Princess irrumpió y la salvó. Pasha apareció nuevamente, pero Princess logró enfrentarlo. Afuera, las demás chicas vieron llegar a los hombres armados y comprendieron que debían volver al interior. Al hacerlo, descubrieron que todo el lugar estaba preparado para explotar. Alertaron a Princess y a Bones, pero en ese momento Deborah apareció con el detonador en mano. Exigió que le entregaran a Pasha. Las chicas intentaron hacerla entrar en razón, recordándole que todas eran bailarinas como ella y que merecían una oportunidad. Pasha afirmó que su padre podía ayudarlas, pero Bones comprendía perfectamente el daño que ese hombre había causado. Sin dudarlo, lanzaron a Pasha frente a Deborah. En ese instante, los hombres de Lothar comenzaron a disparar. Deborah obligó a Pasha a ordenarles detener el ataque. Luego, miró a las chicas y les indicó que corrieran. Mientras las bailarinas escapaban, Deborah permaneció en el interior, pronunciando sus últimas palabras. Recordó cómo había soñado con bailar frente a grandes audiencias, incluso ante la realeza, pero todo le fue arrebatado. Con esa amarga despedida, activó los explosivos y destruyó el lugar junto con sus enemigos. Las chicas lograron salir con vida por poco. Más adelante, encontraron unas motocicletas y las utilizaron para llegar al lugar donde debían presentarse. A pesar de todo lo ocurrido, decidieron honrar la memoria de la señorita Thorna dedicándole su actuación. Subieron al escenario aún con sus vestidos manchados de sangre, y con determinación ofrecieron una última presentación que marcó el cierre de toda esta historia. Espero te haya gustado el video.